leche. Los medios andaluces han abdicado en general de su responsabilidad en relación a la reivindicación de Andalucía desde su memoria, desde su historia y desde su identidad. Los andaluces no son como salimos reflejados en la televisión de Andalucía. Los otros medios nacionales no existimos, simplemente no existimos. Andalucía tiene dificultad para transmitir sus noticias, ¿no? Para transmitir sus noticias al resto de España. Una cosa es lo que a lo mejor se realice dentro de Andalucía, el periodismo, y otro es el reflejo de Andalucía fuera de Andalucía, los medios nacionales. Y ahí sí ha habido muchos altibajos, pero desgraciadamente la mayoría de las veces lo que sale de Andalucía en la prensa o en los medios de comunicación nacional siempre es negativo. Tenemos medios públicos, pero verdaderamente no podemos hablar de un tejido de empresa de comunicación en Andalucía. No lo hay. Estamos como los reinos de Taifa. Yo no sé, eso que se dice que los seres humanos tenemos que aprender la historia para no repetirla. Y aquí en Andalucía ahora estamos como los reinos de Taifa y nadie lo dice. Y parece ser que los reinos de Taifa fueron un antecedente de una decadencia, aunque fuera de otro régimen y de otras circunstancias, pero el hecho del Taifa o de los taifas provocó que Andalucía dejara de ser algo. Pues yo creo que ahora estamos en un momento parecido. Y es que ahora mismo Andalucía en los medios no existe. Cuando cae el franquismo no tenemos una prensa andaluza, era la comunidad española con más prensa del movimiento, es decir, con más prensa estatal. Teníamos muy pocos periódicos independientes, en su mayoría de orientación católica, ¿no? Entonces no teníamos una prensa andaluza, teníamos una prensa pasada por Madrid en distintos grados, evidentemente. Andalucía siempre ha tenido una gran tradición local, ¿no? Ha tenido prensa con mucho arraigo local. Pero es cierto que a veces se nos olvida que uno de los periódicos que dio antes que nadie la noticia de la muerte de Franco fue el Correo de Andalucía. El Correo de Andalucía, en una época en la que la prensa, los medios de comunicación estaban en manos del Estado, es decir, no había ni noticias de radio porque oíamos el parte que venía a través de Radio Nacional de España, se escapaba alguna prensa que no era del movimiento o bien que era de empresas como la Iglesia Católica, que era la propietaria del Correo de Andalucía, y ahí había como pequeñas lagunas de libertad. En la transición se intentaron, pero se intentó sobre todo a base de pequeños semanarios mal financiados, como Tierras del Sur, como Torneo en Sevilla, Algarabía en Málaga. Es decir, hubo intentos, pero intentos sin un respaldo financiero. La burguesía andaluza o el dinero andaluz nunca se sintió interesado por este tipo de cuestiones, entonces perdimos la oportunidad ahí de intentar consolidar una prensa nuestra. Hay que recordar, porque yo creo que hay mucha gente que sufre una amnesia voluntaria selectiva, que durante varios años después de inaugurarse la llamada autonomía andaluza, de las primeras elecciones al Parlamento, etcétera, hubo una serie de gente, yo entre ellas, además, a nivel personal también, que tratamos de influir, insistimos, en la importancia de un medio público de televisión en Andalucía. La prensa en Andalucía fue protagonista de la construcción de la autonomía. Yo creo que eso es algo que con rigor histórico ya tenemos perspectiva para poder decir. Los periodistas formaron parte. Yo no concibo el oficio del periodismo sin libertad de información. Luego no concibo un periodismo de verdad en una dictadura. Los periodistas que querían ser periodistas de verdad se implicaron, se mojaron, se pringaron por la libertad de expresión, por la libertad y, en el caso de Andalucía, por la autonomía de Andalucía. Existió una rebelión de los periodistas andaluces en la década de los 70, en el trienio democrático andaluz, y que después hubo una abdicación del periodismo andaluz. No me refiero tanto a los medios. Yo creo que los medios, aunque sean de capital andaluz, si su comportamiento es el de un medio colonizado, para nada sirve el que sea diferente. En este momento vivimos
una trayectoria muy difícil, muy indecisa del periodismo, no solo en Andalucía, evidentemente, en toda España, y yo te diría que en todo el mundo occidental. Entonces hay muchas dudas, pero sí hay una cosa muy clara, y es que están dominando los grandes grupos multinacionales. Es decir, la comunicación local cada vez es más escasa y más difícil. Los periodistas, los profesionales pueden dar fe de ello, de que han creído tan poco en Andalucía que al final se han tenido que ir a trabajar a Madrid. Digamos que del pecado está la penitencia, ¿no? Y hoy día hay muy pocos proyectos profesionales y empresariales que confíen en una prensa andaluza autóctona. En televisión hemos perdido la oportunidad de las televisiones locales, que florecieron y han ido cayendo. Casi solo tenemos Canal Sur, en el ámbito que dé una información andaluza, por tanto hay una carestía en un medio tan importante como es la televisión, ¿no? En la radio hay mucha radio local, ¿no? Pero falta también a veces un poco de visión general, visión, como te digo, andaluza, ¿no? La mayoría de la programación es en cadena y hecha desde Madrid. En los tiempos que le dedicaban las cadenas nacionales a la información regional ha bajado bastante por el tema de la crisis que han recortado, y eso se ha notado de manera muy importante. Hemos visto cómo se han ido cerrando una detrás de otras redacciones andaluzas. Nos interesa especialmente publicar con rigor, con la extensión que merece, con la voluntad de análisis que deben tener los medios de comunicación, la realidad de los andaluces y las andaluzas. Yo creo que hay prensa andaluza, sí, hay prensa andaluza y medios de comunicación en Andalucía, muy apegados al territorio, y cada vez más, porque en un principio no había ni televisión en Andalucía, pero ahora hay no solo televisión, hay televisiones, canales, privados, etc. Hay radioemisoras, hay emisoras locales, hay periódicos digitales, hay muchísima prensa, muchísimos medios de comunicación en Andalucía. A mí lo que me ha preocupado siempre es que los medios andaluces no se han comportado como medios andaluces. Es decir, se han olvidado de que la aguja del compás tiene que estar clavada en Andalucía y que su mirada tiene que ser la mirada andaluza, la mirada social andaluza. No estar permanentemente supeditada ni a los dictados de Madrid, ni siquiera a los dictados estéticos del españolismo. Sí, nosotros tenemos nuestra visión de las cosas y eso, nuestras aspiraciones, nuestros problemas, y eso tiene que reflejarlo la prensa sin mediaciones, ¿no? Entonces estamos en un momento, difícil, porque la comunicación camina a ser cada vez más internacional y tenemos dificultades para crear y sostener medios andaluces. Esa es la metáfora de política de Andalucía, que los propios medios son incapaces de tener una visión propia y constituir grupos de implantación andaluza territorial. Y la paradoja también de eso es que lo que más triunfa es el localismo, la prensa local, que también tiene que existir, pero aquí el localismo es un síntoma de nuestras propias patologías, ¿no? Claro, en el caso de Andalucía hay un elemento que yo creo que está mal contemplado y muchas veces se interpreta también mal, que es la fuerte tendencia a centrarse en lo que yo denominaría el universo social local. Bueno, esto es lo que a veces se llama localismos o provincialismos, y con toda una carga negativa. Yo creo que existe la posibilidad, y es conveniente contemplarlo justamente a la inversa. La prensa andaluza ha existido muy excepcionalmente y ha habido intentos que han quedado en el camino. A mí no me gustaría aquí señalar culpables ni señalar, porque eso se sabe, ¿no?, qué medios surgieron en Andalucía y que acabaron cayendo, y también pues todo el mundo sabe que los medios de comunicación en Andalucía están centralizados en Madrid en su enorme mayoría, con raras excepciones, y alguna que otra excepción que hayan sido andaluces
han tenido tales dificultades financieras que o bien han caído en el camino o bien están hipotecados por una dependencia financiera, a su vez de entidades financieras que son entidades financieras centrales, no andaluzas. Todo eso se refleja. He hecho mucho en falta la existencia de una prensa en andaluz. Y no solo porque el capital sea andaluz, sino porque la mirada sea andaluza. Y para que eso sea así, es necesario, a mi juicio, que el enfoque sea cultural y social. Sería muy hermoso y muy gratificante que diera prensa en andaluz, quiero decir, no en la lengua nuestra escrita, sino que tuviera como sentido Andalucía. Yo creo que ahora eso no existe para nada. La prensa jugó un papel muy importante para que Andalucía jugara su papel de proceso constituyente de identificación como andaluces. Andaluces levantados, pedís tierra y libertad, eso tuvo en los periodistas también un cauce muy importante hasta 1981. En su momento creo que jugó un papel fundamental para contarnos a nosotros y a nosotras mismas. Yo soy muy pesimista, reconozco que ha habido intentos interesantes. A nivel, digamos, más micro, la prensa digital está teniendo un comportamiento distinto y en las redes también se destila una cierta preocupación por lo andaluz, por lo local, pero luego los grandes medios de comunicación, lo diría con estas palabras, tú ponle las comillas que quieras, que cuando se habla no se le puede poner comillas ni poner cursiva, pues yo diría que las grandes empresas de comunicación en Andalucía han traicionado a Andalucía. Y en esa tesitura necesitamos, acaso más que nunca, medios con raíces andaluzas que te expresen las necesidades, las aspiraciones del pueblo andaluz sin pasar necesariamente por Madrid o por alguna capital norteamericana, ¿no? Es decir, yo creo que hoy más que nunca es necesario esa comunicación andaluza. Yo defiendo la necesidad de que existan medios de obediencia absolutamente andaluza, porque si no, ¿quién cuenta el día a día de las cosas que ocurren en Andalucía? Y eso es muy importante, tanto a nivel de medios locales, que son los que ponen el primer paso, que es la información más cercana al ciudadano, al medio de ámbito provincial y sobre todo para hacer cultura andaluza, identidad andaluza, los medios de obediencia de Andalucía, ¿no? Tenemos que decir, nosotros tenemos medios de verdad que nos informen, que nos ayuden a tener una visión más amplia de las cosas, pero al mismo tiempo de mayor concepto de lo que debe ser una formación de las personas de forma digna y sobre todo ética. Fundamental tener medios de comunicación andaluces, hay gente con experiencia muy esperanzadora en este sentido, las emisoras locales, las emisoras municipales, las emisoras más barriales, más cooperativas, de radio, por ejemplo, que se organizan juntas y que sobreviven, pero no solo sobreviven, sino que tienen aspiraciones de poder ser una herramienta útil en ese sentido, y creo que la ciudadanía lo demanda, verse a sí misma en los medios de comunicación, ¿no? Estamos en un momento tan complejo, que necesitamos de la verdad, de la verdad, o al menos de un mosaico donde coincidan muchas visiones honestas que se ajusten a la realidad más que nunca, y sin embargo lo tenemos más complicado que nunca. Es tiempo de que los periodistas también tengan esa mirada. De la misma manera que los músicos han modulado la voz y ahora están cantando en andaluz, es importantísimo que los periodistas, no importa el medio en el que se encuentren, escriban en andaluz. Tenemos que apoyar medios andaluces que nos cuenten nuestra realidad, sin duda. Si no, nos quedaremos sin quien nos cuenta y seremos siempre una nota a pie de página de la actualidad.